En adición al video anterior en el que mencionaba las transformaciones vía la herramienta del módulo de crop, quería mostrarles lo siguiente con respecto al resampling propio de hacer una transformación necesario justamente para la alineación de voxels respectivamente. Hace un tiempo me tocó hacer una planificación con el diseño específico de implantes. Esta es la planificación, me gustaría aclarar eso, no son los implantes, no tienen las perforaciones de los subcorticales, ni mucho menos, por las dudas que la vean rara. Está muy bien si la ven rara. Pero además el paciente es una cirugía estética, el paciente está de 10, estuvo de 10, o sea, estaba bien cuando fue a hacerse el estudio, pero estaba torcido en diagonal y no hubo transformación ni alineación en el momento de la adquisición del estudio. Acá se puede ver este borde gris es justamente el Auroframe perdón, el espacio en el que moví los voxels. Perdón. Auroframe es afuera del estudio, justamente. Fuera del estudio, literalmente. Esta transformación fue necesaria porque yo tenía que trabajar en la curva mandibular, justamente, y en la rama. Entonces, en el sentido en el que estaba orientado el paciente, era bastante inútil hacer una planificación que sirviera para luego hacer el diseño específico de los implantes, ¿verdad? Y esto hoy por hoy funciona muy fácil. Desde el módulo de crop tenemos las tres acciones literalmente listas para realizar. Voy a moverlo un poco y quiero que vean lo que va a pasar. Permítanme cargar de nuevo el estudio sin la segmentación. Bien, este es el estudio como lo recibí con algunas series, solamente cargué esta. Vamos a renderizarlo en primera instancia. Voy a seleccionar un preset para que se vea. Ahí está. Ese vendría a ser nuestro paciente. Necesita que lo alineemos. En este caso, por ejemplo, podríamos alinear cóndilo a cóndilo, usar algún plano bibliográfico, etc. El que más nos sirva para la planificación propiamente dicha y el diseño a posteriori, ¿verdad? Entonces, desde la herramienta de crop, hoy por hoy, tenemos esta posibilidad, reorientar el volumen. Por eso les mencionaba que en la wiki todavía no está actualizado en la documentación de 3D Slicer esta partecita, pero que ya la tenemos acá desde la versión 5.10. Si le damos al botón de Initialize, vamos a ver este manipulador que de hecho desde su centro, por ejemplo, con clic derecho, podemos agregarle el resto de las operaciones de transformación. Translate, y si le doy clic derecho de nuevo, podemos activar Scale, que nosotros no lo necesitaríamos en lo más mínimo, así que lo vamos a sacar. Y desde las flechitas podemos mover, desde el render incluso, en 3D, y desde el aro podemos rotar. Imaginemos que entonces estamos rotando así, de esta manera al paciente. Supongamos que estamos alineando cóndilo con cóndilo, posicionaríamos planos, podríamos trazar alguna recta, ángulos, etcétera, lo de siempre, lo normal. Y desde acá, fíjense que tenemos un botón para cancelar y otro para aplicar. Voy a aplicar así como está. Imaginemos que lo orienté como lo necesito. Y el único problema que tenemos acá es que al hacer esta modificación estamos alterando la orientación de los voxels. Es decir que cuando vayamos a segmentar o cuando querramos hacer nuestro recorte, nosotros ya no tenemos que aplicar la transformación, es decir, con clic derecho, fíjense que no tenemos que aplicar ninguna transformación, no hay ninguna transformación creada, es como una transformación aplicada, o sea, se creó, ya no existe. Ese es el resultado y lo que vemos es lo que tenemos, pero a la hora de segmentar, si no hacemos no recreamos la interpolación, vamos a tener anisotropía. Voy a hacer una segmentación muy básica con un threshold. Ahí vamos a ponerle un color bien contrastante para que podamos visualizarlo. Y fíjense en esto. Vamos a desactivar la interpolación de los píxeles
Vamos a rellenar todo este espacio. Supongamos que aplicamos. Ahí podemos ver la inclinación de nuestros píxeles. ¿Se ve? Espero que sí. Vamos a ventanear un poco a una región así. Ahí está. En lugar de estar en línea recta, los encontramos en diagonal. Entonces esto puede ser un problema. Retomando el video anterior y hablando del resample, justamente, si volvemos a crop, vamos a desactivar esta segmentación, la vamos a borrar directamente, esta data, y tengan en cuenta esto de acá, justamente, este botoncito de advertencia, clic derecho, delete, vamos directo a crop. Bien, y vamos a hacer una interpolación. Y la vamos a dejar en 1. Y miren esto. En Volume Information, lo que podemos ver es que al procesar el crop, vamos a tener estos datos para comparar. El espaciado, acá en axial lo vemos en 0.3 y 0.33 en sagital y coronal. Vamos a crear un ROI. Vamos a usar el de Volume Rendering directamente. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a cortar por acá. Un poco por acá, un poco por allá. Un poco más arriba y un poco más abajo. Vamos a crear un nuevo volumen. Y ese es el resultado. Perdón, moví la ruedita ahí. 0.3, 0.3. Es decir que no altera absolutamente nada más que en el corte, pero vean ahora la diferencia. Vamos a aplicar el corte habiendo reorientado desde el módulo de crop. Y una vez que termina, fíjense en lo siguiente. Vamos a poner el reorientado en foreground, en todos los visores, así. Y una vez que hagamos esto, podemos verlo bien. Desactivamos la interpolación y ahí están. Todos los píxeles al derecho. Vamos a ventanear. Vamos desde el módulo de volúmenes, acá. Un poquito más abajo. Ahí. Miren esta comparación. Ahí está. ¿En qué nos ayuda esto? En todo. No solo para poder hacer las segmentaciones cómodamente, sino para poder hacerlas correspondientes a la toma de datos que se hizo en el scan, es decir, en el estudio. Una vez reorientamos el estudio, la interpolación, la interpolación. Decía, el resampling es sumamente necesario, extremadamente necesario. Así podemos organizar nuestra segmentación, podemos trabajar realmente con los voxels que tomamos, pero no los alteramos. A eso me refería con el video anterior. Entonces, si volvemos a la documentación del video anterior, en donde hablamos de resampling, y vamos hasta acá, en donde vemos la necesidad de un resampling explicada en una oración muy sencilla, podemos entender con mucha facilidad por qué al reorientar un volumen es necesario hacer un resampling. Pero si vamos a diseñar en una superficie muy específica, este no sería el caso. Útil pedagógicamente, pero tampoco es tan importante llegado el caso. Sin embargo, si tenemos que adaptarnos a una superficie compleja y realmente vamos a tener que hacer un trabajo quizás de guías respetando al submilímetro el correr de un nervio, por ejemplo, o vascularización, entonces el resampling en la superficie se puede volver algo más complejo. Podemos reorientar
pero no necesitamos hacer un resampling que cambie justamente la resolución del estudio y que indefectiblemente modifique un poco o quizás mucho también la geometría que conseguimos, que es pura y específicamente morfología para poder trabajar sobre ella, sobre la forma, en cuanto al diseño, ¿no? Propiamente dicho, y así poder reorientar al paciente, tener el estudio confiable, que fue el que recibimos para poder diseñar, sin necesidad de pasar por alteraciones. Perdón si me pongo muy insistente, es que considero que es algo que cuando hablamos de diseño es importante saberlo. Todo lo que sea biomodelos de abordaje, pedagógicos, etcétera, el resampling es extremadamente útil, sobre todo para corregir de alguna manera, por hablar mal y pronto, cuestiones imagenológicas que necesitamos ver, que necesitamos a grandes rasgos medir, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta qué estamos haciendo y poder, de hecho, visualizar los resultados. Es decir, acá abajo podemos ver si realmente estamos haciendo lo que queremos. Supongamos que queremos aumentar la resolución, en lugar de 1 voy a hacer algo muy mal y pronto, 0.5, algo así, y ahí vemos que estoy consiguiendo 0.15, 0.16 en lugar de 0.33, 0.33 y 0.3, ¿verdad? Prácticamente como haberlo dividido por la mitad, entre comillas. Es muy necesario que en estos casos vean esto. Aquí de hecho se ve, se cita el módulo de crop porque hace ya tiempo podemos hacer esto, desde tiempos inmemoriales, y ahora además está incluido esto de acá, que es fantástico. 3 acciones en un solo módulo, algo ideal, sobre todo si vamos a diseñar. Otra cosa importante, si vamos hasta Segment Editor, es que cuando seleccionamos la serie, el volumen, ahí no vamos a encontrar, porque nuestra transformación está aplicada y el espacio de la geometría está corregido, volvió a ser correcto, es decir, lo tenemos patente, reorganizado y a la perfección, y no van a haber advertencias de anisotropía. Así que se puede trabajar con plena confianza buscando lo que realmente uno necesita, ¿no? Que es recrear la superficie del paciente para diseñar el dispositivo cumpliendo con las necesidades propias, personalizadas para cada paciente específico. Y eso es todo. Además de agregarle un poquitito como de explicación al video anterior, espero que lo hayan visto. Si llegaron hasta este, aprovechamos a ver justamente la reorientación del volumen desde el módulo de Crop Volume. Es genial.